Muy buenos días a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares. Hoy nos encontramos aquí en el Metro de Madrid y estamos empezando a evangelizar. Aquí tenemos lo que es el flyer de Cristo Jesús para que muchas personas vengan al camino del Señor, vengan a conocer el amor de Dios, y no solo el amor de Dios, sino vengan a buscar lo que nos dice lo que es la palabra de Dios. Quiero compartirte este lindo pasaje bíblico que nos enseña para qué sirve la palabra de Dios. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes, mi hermano evangélico, católico, pentecostés, testigo de Jehová, mormón, bautista, si usted es de la iglesia presbiteriana, de la metodista, si es de la bautista del séptimo día, si usted es de la iglesia o religión tradicional china, si es hinduista, musulmán. También le vamos a dar la bienvenida a aquellas personas que son de la iglesia mesiánica, anglicana, unicista, Scientology, tal vez si usted es de alguna secta satánica, o tal vez usted no cree en Dios, es incrédulo, es ateo. Usted también es bienvenido para conocer un Dios maravilloso que creó la tierra, este maravilloso planeta en donde vivimos. Sin más, que Dios les bendiga. Dios lleva al pueblo de Israel a una tierra prometida con el propósito de hacer un pueblo de sacerdotes y de gente santa, para que vivieran de una manera diferente al mundo conocido, de manera que por medio de su pueblo, Dios manifestaría su gloria. Este pueblo anunciaría el nombre santo de Dios, viviría bajo su voluntad y serían el pueblo del pacto, donde ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. La batalla entre fe y la incredulidad es diaria. Recordemos que la fe es una batalla diaria y que, por cierto, es buena, porque ya que fue ganada en la cruz del Calvario. Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos desde sus lugares de trabajo, estudio, desde sus lindos hogares. Y también si están tal vez en las escuelas, universidades, colegios y están regresando a casa después de sus lindos estudios. También aquellas personas que siguen estudiando ya a una determinada edad y que siguen avanzando, ya que para el estudio no hay edad. Mis felicidades para aquellas personas que siguen estudiando aquello que Dios nos da, que son dones, habilidades y talentos. Bueno, la valentía es una determinación para enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles. Entonces, esa valentía nos habla a través de su palabra. Vamos a irnos a Mateo capítulo 11, versículo 12, dice la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga más. ¿A qué compararse esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiere decir que solamente aquellos que se enfrentan contra las artimañas de Satanás son aquellos que son valientes y que arrebatan el reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios: pero la sabiduría, que es la palabra de Dios, es justificada por sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Aquellos hijos que son su pueblo, que es el pueblo del Señor. Bueno, vamos a seguir viendo este pasaje bíblico. También el concepto valiente
ilustra una acción de una persona que lleva a cabo. Por ejemplo, ante los desastres naturales, vemos hombres que actúan con valor y determinación y arriesgan su vida por salvar a otros. También vemos en el campo de la salud a hombres y a mujeres que con vocación y valentía arriesgan su vida por salvar a personas que quizás ni conocen. Y en otros casos llamamos valentías a los osados o insensatos que arriesgan sus vidas en deportes y acciones extremas. Pero desde el punto bíblico, la valentía es un fundamento en la fe y la confianza en Dios. Ese es el punto más importante. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice la palabra de Dios: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, alguien valiente es aquel que se somete a la voluntad de Dios, expresada en las Escrituras para llevar a cabo lo que se ha mandado. Conoce ese concepto en mente, está en enseñanza presente el contraste entre la multitud incrédula, temerosa, y dos hombres valientes que se mantuvieron firmes en Dios. Dos hombres que tuvieron esas promesas divinas y no dieron marcha atrás, convirtiéndose un ejemplo para la iglesia actual. Así que vamos a ver cuáles son estos dos hombres que habla en la palabra de Dios. Nos vamos a ir al capítulo de Génesis 21, desde el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Entonces aquí vemos una promesa divina. Aunque pasaron muchos años, ellos no perdieron la fe. No perdieron la incredulidad de creer en esa promesa de Dios para su vida. Vamos a ir ahora a este pasaje bíblico que está en 2 de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así
Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptare alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Como vemos aquí en Naamán, que tenía la lepra, había también otra incredulidad, que el profeta le decía que se vaya a lavar 7 veces, y él no creía lo que por medio de Dios habló a través de este profeta. Entonces aquí vemos también otro caso de incredulidad tremenda. Podemos decir en estos 2 ejemplos que de la incredulidad vamos hacia la fe. Este es un proceso que vivimos muchos de los creyentes alrededor del mundo. No es extraño que nos encontremos luchando con esa fe, con la paciencia y la convicción de que Dios tiene el control de nuestra realidad y de nuestra vida.
Puedo decirles que si usted se encuentra al otro lado de la pantalla, no hay lucha o tierra fértil con una situación libre de pruebas. Toda persona que es cristiano o cristiana tenemos procesos, pruebas, luchas, pero seremos libres de todos esos momentos que uno pasa alrededor de cada una de nuestras etapas de nuestra vida. Pero el mayor y glorioso remedio es quitar de nosotros la incredulidad. Vamos a ver unos pasajes bíblicos y nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo 12 al 13, dice la palabra de Dios. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di como eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Miren, ya aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Esto que les he comentado del Génesis capítulo 12 en adelante, lo retomamos a partir del versículo de Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Miren, aquí tenemos que pensar, la incredulidad no nos alcanzará a nada bueno, no va a haber éxito, ni la incredulidad, y que también puede ir acompañado de la mentira, como es en este caso que lo estamos viendo en este pasaje bíblico y en esta historia maravillosa. Por más fe que parezca que tengamos, siempre habrá muchas cosas o contradicciones a nuestra vida y serán tocadas por esa incredulidad. Pero no podemos mover esa incredulidad si no hay fe. Y la fe es muy importante. Como vemos en Génesis capítulo 12, versículo 10, hubo hambre en la tierra y descendió ahí Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en esa tierra. Podríamos pensar que cómo es posible que Dios me acabe de dar una promesa y me viene una hambruna. Acaba de decir que nos va a bendecir, pero nos envía una prueba. Parece que eso no cuadra con la vida cristiana que uno espera. Pero la verdad es que Dios nunca nos ha ofrecido una vida libre de pruebas, de luchas, sino que nos ha prometido que nunca nos va a faltar su gracia en medio de cada circunstancia y cada dificultad que tengamos. Así que podemos pensar que este es el procedimiento que usó Dios para ir perfeccionando la fe de Abraham. Vamos a irnos a este pasaje bíblico y quiero que me acompañen al capítulo de Juan 16, versículo 33.
Dice la palabra de Dios en Juan 16, capítulo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para incursionar en la valentía que se fundamenta en la fe y que permite al creyente tener la victoria sobre el adversario. De esta manera crecer con una madurez espiritual y la obediencia a la voluntad divina. Vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Números capítulo 13, versículo del 27 al 28. Números capítulo 13, versículo 27 al 28, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra en la que fluía leche y miel, pero antes de llevaros allí, lo primero que Dios realiza es la salvación. Rescata al pueblo de Israel del dominio de Egipto, una acción que no existía hombre alguno que pudiera realizar, porque la salvación es de Dios y la realiza por medio de Moisés, que es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Y luego de la salvación, Dios introduce al pueblo a una tierra prometida, pero lo hace con un propósito santo. Vamos a irnos ahora a este pasaje bíblico. Vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 6. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios lleva al pueblo de Israel a una tierra prometida con el propósito de hacer un pueblo de sacerdotes y de gente santa, para que vivieran de una manera diferente al mundo conocido, de manera que por medio de su pueblo Dios manifestaría su gloria. Este pueblo anunciaría el nombre santo de Dios, viviría bajo su voluntad y serían el pueblo del pacto, donde ellos serían su pueblo y él sería su Dios. La batalla entre fe y la incredulidad es diaria. Recordemos que la fe es una batalla diaria y que, por cierto, es buena, porque ya que fue ganada en la cruz del Calvario. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Encontramos el llamado de Dios a ser fuertes y valientes para poder desechar el temor. Y eso es posible porque tenemos la promesa de la presencia de Dios con nosotros, del Espíritu Santo. Esto significa que la iglesia no avanza sola, sino que tiene un capitán que la dirige, una cabeza que la lidera, que es Cristo, nuestro amado Señor. Por tanto, la iglesia debe avanzar confiada, mostrándose como una iglesia valiente ante el mundo, gobernado por el temor, por la incertidumbre y por la incredulidad. Debemos avanzar mientras lleguemos a esa tierra prometida.
Romanos capítulo 1, versículo 17 dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mientras libramos esa batalla diaria constantemente contra la incredulidad, debemos vivir por fe, tal como la Escritura nos lo manda, mas el justo por la fe vivirá. Pregúntese a usted mismo, ¿yo soy justo? ¿Yo soy justa ante los demás, ante mi familia, ante mí mismo y ante la sociedad? Debemos de examinarnos, haciendo memoria siempre que el propósito presentar es al Dios que nos liberta del mundo para hacernos su pueblo y llevarnos a una tierra prometida para reflejar su gloria, la gloria de Dios, para que testifiquemos cada uno de nosotros como creyentes su grandeza por medio de nuestro testimonio de vida y nuestra santidad. La batalla entre la fe y la incredulidad es una lucha contra el temor. Los tramos de desierto que el Señor permite que su pueblo atraviese son procesos de santificación en los cuales libramos muchas batallas. Nos enfrentamos con muchos enemigos. El temor no debe apoderarse de nuestro corazón, porque el Señor ha prometido caminar con nosotros hasta que estemos juntamente con Él. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Vamos a irnos al pasaje bíblico de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero también aquí nos dice, si volvemos al pasaje de versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es eso de estar sentados con Cristo en lugares celestiales? Significa buscar las cosas de arriba. Significa vivir como muertos a las cosas terrenales, pero con la vida abundante que Cristo nos dio. Significa vivir plenamente identificados con Cristo y buscar las cosas celestiales y no las terrenales. Para terminar, vamos a irnos a este pasaje bíblico que está en Hebreos capítulo 11. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Sin más, que Dios les bendiga grandemente. Les dejo Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén.